Comencemos, Alberto, por favor. Muy buenas tardes. La Dirección de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso realiza cada año este taller de preparación para orientar y resolver consultas que tengan los alumnos y o postulantes sobre los procesos de postulación a las becas de posgrados de la ANID. Agradecemos la presencia de quienes hoy nos acompañan: Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Joel Saavedra Alvear, representado por la asistente de la Dirección de Asuntos Avanzados, Marcela Espinosa. El señor Pedro Alfaro Faccio, doctor en Lingüística y magíster en Filología Hispánica, profesor de la carrera de Castellano y Comunicación y de los programas de posgrado en Lingüística en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCB y director de la Sociedad Chilena de Lingüística. La señora Debra von Chrismar, académica del Programa Internacional de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que ha participado en diversos cursos de español que se han ofrecido a estudiantes extranjeros en nuestra casa de estudios con apoyo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, y a nuestros alumnos y postulantes de nuestros programas de doctorado acreditados. En primer término, dirigirá un saludo a los presentes en representación del Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la asistente de Dirección de Asuntos Avanzados, Marcela Espinosa. Muchas gracias, Alberto. Bueno, queridos alumnos postulantes, les damos la bienvenida a todos ustedes a este taller que ya llevamos ya casi 4 años, con mucho éxito y con la participación de los profesores Pedro y Debra, que ellos siempre están apoyando esta iniciativa que les va a permitir a ustedes poder conocer los tips más importantes de cómo poder postular bien a una beca de CONICYT. En este caso les ha tocado a las becas ANID de los programas de magíster acreditados. Así que les agradecemos su participación. Muchas gracias por escribirnos, por inscribirse. Voy a dejar principalmente a estos profesores para que ustedes puedan realizar todas las consultas que ustedes tengan con respecto a la postulación a las becas ANID 2021. Que lo disfruten, aprovechen esta instancia, estamos con excelentes profesores, así que esto es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcela Espinosa, asistente de Dirección de Asuntos Avanzados, quien ha realizado un saludo a nombre del Vicerrector de Investigación y Estudios Avanzados. A continuación, como se ha anunciado, se dirigirá a los presentes los expositores del taller de preparación para postular a becas de Magíster ANID 2021, el señor Pedro Alfaro y la señora Debra von Chrismar. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Gracias por la alta asistencia que tenemos. Como Marcela, bueno, yo soy Pedro Alfaro. Como Marcela indicaba, ya es como cuarto o quinto año que realizamos este taller, que esperamos que sea provechoso y que les pueda servir, digamos, para postular, para tener una mejor postulación a las becas, ¿no? Cuando los estudiantes de nuestra universidad obtienen una beca, no solo esta beca contribuye al desarrollo profesional, académico de cada una de cada uno, sino que también contribuye al desarrollo de los programas y también contribuye al desarrollo de la universidad. Afortunadamente, nuestra universidad, la PUCB, año a año obtiene bastantes becas, lo que habla muy bien de ustedes, de la calidad de los postulantes, porque recuerden que estamos frente a un sistema de selección, ¿no? Hoy día lo que vamos a... Bueno, perdón, también les presento a Debra, así que ahora los va a saludar. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta gran convocatoria. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos y de que estén postulando a las becas. Bien, para no retrasar más el comienzo de esto, primero
me gustaría que puntualizáramos algunas cosas acerca de la dinámica de cómo va a funcionar este taller. ¿Ok? Entonces, Pedro, si puedes, como por favor... eso, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, sí, de ir al grano, les pido por favor que todas las preguntas las canalicen a través del canal de preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior aquí en Zoom. Si se dan cuenta que ha pasado mucho rato y que todavía no respondemos su pregunta, no desesperen, recuerden que son muchas personas y vamos a tratar de responder a todas las preguntas, ¿ok? Si no hemos respondido todavía, no se preocupen porque también al final cuando esté por finalizar el taller, vamos a mirar estas preguntas y vamos a responder en general a todas, ¿ok? Porque también hay muchas preguntas que se repiten aquí, así que no se preocupen. Solamente les pido que dejen las preguntas a través de preguntas y respuestas y no a través del chat, ¿ok? Bien, ahora sí, Pedro, por favor, la siguiente. Bien. Siguiendo un poco con la línea de las aclaraciones, este taller no lo está impartiendo ANID, ¿ok? ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros no somos representantes de ANID, por lo tanto no tenemos toda la información ni sabemos todo acerca de los detalles que requiere ANID, ¿ok? Entonces, para consultas súper específicas, lo mejor es que ustedes se dirijan específicamente al portal que tiene ANID para resolver esas preguntas, ¿ok? Nosotros, bueno, este taller lo está impartiendo la DEA, por lo tanto, con lo que los vamos a ayudar es más que nada con lo que involucra llenar el formulario de postulación. Específicamente los vamos a ayudar a redactar, a plantear sus respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Bueno, yo estoy hablando de esto como si ustedes ya conocieran los formularios, porque de hecho estamos suponiendo que todos ya han mirado, han mirado ya los formularios de postulación, los conocen, han comenzado a llenarlos, ¿ok? Eso es fundamental. Pero de todas maneras, como sabemos que a veces no hay tiempo para hacer todas las cosas o quizás no sabían que tenían que haber revisado el formulario, ahora yo me voy a dedicar a hacer como una pequeña síntesis de lo que implica postular a la beca, los requisitos, y después Pedro va a entrar en detalle con lo que se trata la postulación. Pedro, si alguna cosa se me queda en el tintero, no te preocupes, interrúmpeme nomás. Bien, entonces, ¿quiénes pueden y quiénes deben postular? Bien, para postular a las becas ANID es necesario estar aceptado en un programa o ser alumno regular, ¿ok? Lo más importante es que tiene que ser un programa de magíster, en este caso, que esté acreditado, ¿ok? Entonces, ustedes, si quieren revisar los programas acreditados en la universidad, pueden dirigirse al sitio que está en esta diapositiva. De todas maneras, no se preocupen porque van a tener acceso a estos materiales. Así que cuando tengan tiempo pueden acceder a este sitio y pueden revisar con calma, ¿ok? Ahora, deben postular las personas que quieran acceder a las becas PUCB, ¿ok? A las becas de posgrado PUCB. Estas becas, bueno, entre las becas tenemos exención de arancel, manutención para alumnos extranjeros, término de tesis, participación en eventos científicos y pasantías de investigación, ¿ok? Ahora, un detalle súper importante, para acceder a las becas de posgrado PUCB, el programa tiene que ser centralizado, ¿ok? Entonces, para las becas ANID, basta con que el programa sea acreditado, pero para las becas de posgrado PUCB, el programa tiene que ser centralizado. En este sitio también pueden encontrar más información. La siguiente, por favor. Bien, acerca de los requisitos de postulación, bueno, y aquí esto es importante, contar con grado académico de licenciado, título profesional o equivalente, ¿ok? Pueden postular las personas que estén en proceso de acreditación de su grado o título, ¿ok? Pero no en proceso de obtención. ¿Qué quiere decir esto?
que tienen que haber cumplido ya con todos los requisitos académicos que les otorguen el grado o el título, ¿ok? Y solamente en el fondo les tiene que faltar el cartón, como se dice, ¿ok? En el caso de los extranjeros tienen que legalizar sus títulos, pero ahí tienen que averiguarlo porque los procesos son distintos para cada país, ¿ok? Bueno, eso por un lado, contar con un grado o con un título, o con el grado, perdón, de licenciado con el título, y bueno, contar con excelencia académica, ¿ok? ¿Cómo se demuestra la excelencia académica? Bueno, con una nota en el pregrado superior o igual a 5 y estar dentro del 30% superior de la generación, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes no pueden postular a las becas? Quienes posean otra beca del sector público, ¿ok? Quienes hayan obtenido una beca anterior para el mismo grado académico, o sea, que si ustedes ya obtuvieron una beca para magíster, no pueden pedir beca para magíster otra vez, ¿ok? Y quienes tengan situaciones pendientes con ANID, ¿ok? O sea, todas sus situaciones con ANID tienen que estar cerradas para que puedan postular a estas becas. Ahora, ¿qué pasa con las becas PUCB en estos casos? Porque una cosa muy importante que de hecho olvidé mencionar es que para postular para acceder, o sea, para postular a las becas de posgrado PUCB es necesario haber postulado a las becas ANID, ¿ok? O sea, haber postulado a las becas ANID no les garantiza que van a tener una beca de posgrado PUCB, pero es necesario si quieren postular a estas becas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si ustedes están fuera de base, por ejemplo, y no pueden postular a las becas ANID? Bueno, frente a esos casos excepcionales, la vicerrectoría revisa y evalúa los casos, ¿ok? Pero no implica que a priori no pueden postular a las becas de la PUCB. Gracias. Ahora, beneficios de las becas, bueno, beneficios directos, manutención mensual, dependiendo del grado, arancel y matrícula, dependiendo del tipo de programa, asignación por hijo menor de 18 años, asignación por salud, y pre y postnatal para las becarias. Y entre los beneficios complementarios tenemos gastos operacionales, extensión de término de tesis, pasantía doctoral y cotutela en el extranjero. ¿Ok? Bien. Ahora, de los documentos importantes, toda la información que yo les estoy entregando ahora está en las bases, bueno, en el caso de ustedes va a ser las bases de Magíster Nacional, ¿ok? Están en estos documentos, ¿ok? En bases concursales y resoluciones, en los manuales de usuarios y en los formularios y certificados de postulación, ¿ok? Toda la información que yo acabo de decir, ustedes la van a encontrar con muchísimo más detalle en estos documentos, ¿ok? Entonces, algo que es muy importante es que ustedes lean y lean con atención las bases, porque todo está detallado. Y sobre todo, al principio de las bases hay una sección que tiene las actualizaciones a las bases de años anteriores. Esa parte es quizás de las más importantes de todo el documento, ¿ok? Porque es en las que se explica todo con mayor detalle, o sea, por ejemplo, qué tienen que hacer los extranjeros para legalizar sus títulos, todo está explicado con mucho detalle, ¿ok? Así que, ante cualquier duda, lo primero, revisar las bases, y si de todas maneras no saben cómo resolver alguna cosa, lo mejor es que se dirijan al sitio de ayuda de ANID. Bien, gracias, Debra. Bueno, tal como decía Debra, entonces solamente voy a enfatizar algunos puntos. Estamos hablando, por lo tanto, de que estas son preguntas como frecuentes, ¿no? que nos suelen hacer. Es como, ¿cuál es la relación entonces entre las becas ANID y las becas PUCB? Las becas ANID son becas externas, las becas PUCB son becas internas, pero para las becas internas PUCB es prerequisito haber postulado a las becas externas, ¿sí? Es uno de los requisitos importantes. Eso es una cosa. Otra cosa también importante que quiero enfatizar es
que dentro de lo que esto a veces confunde a todos las postulantes y los postulantes que no son de Chile, y es cuál es la relación entre título profesional y grado académico de licenciatura. Lo que ocurre es que en Chile nosotros tenemos muy bien normado y separado qué es un título profesional de qué es un grado académico, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, si alguien estudia la carrera de Derecho, obtiene un título profesional ante la Corte Suprema, que es de abogado, y eso le permite ejercer a esta persona como abogado, pero el grado de licenciatura es otra cosa que tiene que ver con ser licenciado en ciencias jurídicas, por ejemplo, según el nombre que tenga en cada universidad. Lo mismo ocurre con los ingenieros, que es el título de ingeniero, pero el grado de licenciado o licenciada en ciencias de la ingeniería es otra cosa. Ocurre con los profesores, ocurre con los médicos, ocurre en casi todas las disciplinas. En el extranjero, en algunos países, no en todos los países está tan diferenciado de forma tan marcada, ¿no? En todo caso, en el sistema se puede postular alternativamente con la licenciatura o con el título profesional. Así que eso realmente no es un problema. Aún así, si ustedes quieren postular con los dos, más adelante vamos a ver que existe un lugar para agregar otros documentos donde ustedes lo pueden incorporar. Del mismo modo que si alguien cuenta con ya un grado de magíster, ha hecho alguna maestría o máster, independiente del nombre, pero si tiene ese grado académico también lo podría subir en un lugar de otros, pero se postula con la licenciatura o título profesional, ¿sí? Esos dos puntos quería solamente enfatizar antes de seguir. Vamos a ir a la postulación, y como Debra decía al principio, estamos asumiendo que todos ya han llenado el formulario, especialmente en la parte del currículum vitae. Si no lo han hecho, más que una invitación, es como una obligación que lo hagan, porque postular a una beca no es un proceso sencillo, es un proceso que toma tiempo, más de un par de semanas. Entonces, realmente a esta altura, si ustedes están interesados en obtener la beca, ya deberían haber leído las bases, la tienen que haber leído, marcado, subrayado, poder resolver las dudas con tiempo. Imagínense que solamente acá, en este momento, existen 228 personas conectadas que están interesadas en las becas, pero imagínense esto multiplicado por todas las universidades, la cantidad de programas que existen, imagínense el alto número de postulantes. Entonces, dado que la competencia, sobre todo para las becas de magíster, es alta, les recomendamos que le dediquen el tiempo que amerita, ¿sí? Porque esto es una decisión importante del desarrollo de su vida académica. Entonces, si realmente se quieren dedicar por completo, ¿no? a desarrollar su carrera profesional y académica, tienen que necesariamente dedicarle el tiempo y darle el tiempo para rellenar los distintos apartados del formulario y especialmente su currículum vitae, ¿sí? Con todas las cosas que ustedes han hecho, y hoy vamos a ver por qué. Entonces nosotros asumimos que ya lo leyeron. Aún así, aunque no lo hayan hecho, aún así pueden seguir participando de esto, ¿no? No vamos a hablar de ningún punto que no se pueda comprender, quiero decir. Continuamos. Entonces, como asumimos que ustedes ya leyeron todos los requisitos de la beca, las bases de la beca, nos vamos a focalizar en este punto que es el 10.4 de las bases, donde se explicitan los criterios de evaluación, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de los criterios de evaluación, fíjense sobre todo en esta tabla, en la primera columna de la izquierda, donde aparecen las ponderaciones, ¿sí? Vemos que los antecedentes académicos, es decir, los antecedentes académicos de pregrado, que obtienen un puntaje parametrizado, corresponde al 40%. ¿Qué significa parametrizado? Que los valores ya están dados a partir de tablas que están estandarizadas y que se usan para todas las disciplinas, ¿sí? Pero los dos de las filas hacia abajo, siguiendo la primera columna, tenemos la trayectoria académica, que vale un 30%, y los objetivos de estudio que equivalen a otro 30%. La manera de leer esta tabla es que entonces nosotros
como les decíamos que nos vamos a focalizar en las preguntas 1, 2, 3 y 4, son las preguntas relacionadas con las actividades de docencia, las cartas de recomendación, los objetivos de estudio, la declaración de intereses y la retribución del postulante al país. Y estos son todos, son puntajes que no están parametrizados, que tienen ¿de dónde se obtienen? Se obtienen de evaluación que hacen comisiones de evaluadores. Básicamente son personas que anónimamente contribuyen a esto, es decir, a nosotros los académicos nos llegan perfiles y nosotros evaluamos según lo que leemos, hacemos una evaluación ciega y leemos actividades de docencia, cartas de recomendación, objetivos, declaración de interés y retribución, y nosotros leemos y hacemos una escala. Nos dicen, ¿usted qué puntaje le da? Y esos son los puntajes no parametrizados, que tiene que ver con el conocimiento experto, pero que es un 60%. Respecto a los antecedentes académicos, nosotros, claramente, en este punto, cuando estamos ya postulando a la beca, cuando ya estamos aceptados en un programa, claramente nosotros no podemos influir, no tenemos mucha influencia en ese puntaje parametrizado, porque si ustedes están postulando a un programa de magíster y han publicado 5 papers, o no han publicado ninguno, al día de hoy no hay nada que hacer con ello, ¿no? Es algo objetivo que existe ahí. Por lo tanto, de ese 40% nosotros no tenemos control. Pero del 60% sí tenemos control y es donde nosotros podemos influir. Además, por lo tanto, ahí es donde vamos a focalizarnos hoy día. Además, si se fijan en el punto 10.5, a este puntaje final se le agregan un puntaje extra. Es posible asignarle un puntaje extra según la pertenencia a alguna etnia indígena, según alguna discapacidad, o según la residencia distinta de la región metropolitana, y esto tiene que ver con descentralizar los programas de posgrado y la educación superior, y sobre todo a nivel de formación capital humano avanzado, ¿no? Entonces, eso también les daría un poquito más y les podría ayudar, pero eso también son cuestiones objetivas, ¿no? Pero que contribuye finalmente a el valor final obtenido a partir de las ponderaciones. Entonces, insisto, lo que vamos a hacer es enfocarnos en ese 60% que es el que nosotros podemos influir. Como saben, yo imagino que esto ustedes ya lo han visto, porque cada uno, imagino que se hicieron su perfil, y ya rellenaron el currículum, que es lo que está arriba a la derecha, que está el currículum. Uno a través de eso accede a su currículum y lo va rellenando con todas sus actividades, y luego entramos acá a las instrucciones, ¿cierto? Entonces estamos en las instrucciones. Debra, ¿quieres señalar algo? Sí, te iba a pedir que me dejaras ahora proyectar la pantalla, porque así vamos a ver lo que es específicamente para el magíster. Perfecto. Ahora puedes compartir tu pantalla. Gracias. Ok, entonces aquí está lo que veíamos acerca de las instrucciones que antes decía de doctorado, pero acá estamos específicamente en la sección que es para beca de magíster. Entonces, en esta sección aparecen, bueno, están las instrucciones, puedes ir recorriendo, aparecen informaciones generales, y aquí esta parte es relevante, que son las obligaciones antes de iniciar una postulación. Lean, esta es también como un mandato, ¿no? Es que tienen que leer toda esta información, ¿sí? Donde aparecen las bases, los documentos, los manuales de uso del sistema, por si tienen alguna duda, el centro de ayuda para postulantes, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema es bastante amigable, solamente hay que dedicarle bastantes horas a leer toda la información para que ustedes tengan mayor claridad, ¿no? Sí, y un recordatorio, sí, para que no vayan a sufrir. Esto es muy importante, ¿sí? O sea, vayan guardando, porque, sobre todo cuando estén redactando sus respuestas, porque el sistema caduca cada 45 minutos y si no guardaron se pierde la información.
Entonces, denle mucho tiempo. ¿Puedes subir, Debra? Perfecto. Luego está el formulario de postulación y aquí en el formulario de postulación, ¿cierto? Aparecen los contenidos de el programa de estudios al que ustedes han sido aceptados o están en proceso de postulación, ¿cierto? Ahí se rellena la información con los datos del programa, la dirección, toda esta información es provista por los programas, ¿sí? Ustedes la pueden obtener es provista a través de la web de la PUCB, pero también si ustedes lo piden en los programas al que estén accediendo, ellos los pueden proveer con estos datos objetivos, ¿no? Entonces ahí lo pueden obtener. ¿Puedes ir a descripción del programa de estudios, por favor? Fíjense acá que aquí ustedes tienen que describir el programa, este es el objetivo general del programa, que también se los pueden proveer desde sus programas, los objetivos específicos, todo esto suele estar en los programas académicos, en las páginas web, ¿está? Y luego más abajo el cuerpo académico. Evidentemente el cuerpo académico son las profesoras, los profesores que participan del programa con sus datos sus datos de formación académica, ¿no? Y eso, ¿sí? Eso es lo relevante. En esa pregunta, una pregunta que ha surgido otras veces es, bueno, pero a quiénes pongo del programa? ¿A qué académicos, académicas pongo el programa? ¿Con los que quiero trabajar? ¿Con los que me voy a relacionar? No, todos los académicos, las académicas del programa. Por eso tienen muchos caracteres para poder poner. Luego viene el comité de evaluación. El comité de evaluación es algo un poco más complejo, porque implica quiénes ustedes consideran que deben evaluarlo, ¿sí? Hay algunos programas donde es muy sencillo, porque si yo voy a, no sé si mi programa es de, no sé, magíster en química, en física, en ciencias básicas, en biología, es muy sencillo porque son ciencias muy bien definidas. El problema es cuando son las interdisciplinas. Entonces, por ejemplo, si mi programa es de estudios culturales, es un poco más complejo, ¿no? En la universidad, por ejemplo, tenemos un programa que es magíster en estudios latinoamericanos, literarios y culturales, latinoamericanos. Pero eso se da en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, por lo tanto es mucho más sencillo entender que, bueno, que claramente tiene que ver con literatura, ¿no? Entonces, pero tienen que prestar mucha atención a ello. Y eso va a indicar cuál es el comité que ustedes los van a evaluar. En todo caso, si ustedes, digamos, no atinan al grupo correcto, igual el grupo los puede redirigir, ¿sí? Pero ahí tienen que revisarlo y pensarlo concienzudamente, ¿sí? Luego también ustedes tienen que seleccionar palabras clave del área, porque aquí esto es un sistema que va a guiar su postulación hacia quién le va a llegar, ¿sí? Entonces tienen que rellenar, pero ojo con los comités de evaluación. Luego aparece la investigación y los objetivos de estudios, que este es el espacio en que nosotros les decimos que en el fondo son las preguntas 1, 2, 3 y 4, que es en las que nosotros podemos influir cuando estamos haciendo nuestra postulación, ¿sí? Aquí las vamos a revisar en mayor detalle, ¿sí? Debra, ¿tú podrías agrandar un poco más la proyección? En eso estoy. Entonces, estas son las cuatro preguntas de las que estamos hablando, que las vamos a leer, ¿no? Dice, presente, un segundo que voy a mover porque la misma imagen, ya. Dice, la primera pregunta es, presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación, destacando su rol en ellas, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. Si ustedes piensan en esta pregunta, uno podría decir, bueno, pero esto en el fondo es es como muy parecido al currículum, ¿cierto? Porque en el currículum que ustedes mismas rellenaron en la página, uno lo que da cuenta, uno describe las actividades de docencia e investigación y destaca su rol en ellas, no, porque es información objetiva, descriptiva. Fíjense que acá
si lo tuviera yo que parafrasear o explicar, yo diría que aquí efectivamente uno va describiendo lo que va haciendo, pero al mismo modo va argumentando, ¿sí? Hay una lógica argumentativa, uno va explicando también lo que aprendimos, lo que logramos y cómo es que yo llegué a hacer cada una de estas cosas. Estas 4 preguntas, vamos a seguir revisando las siguientes, pero estas 4 preguntas tengan en mente que en realidad son un solo texto. No son 4 textos, no son preguntas, esto no estamos llenando un formulario, por lo tanto, como no estamos llenando un formulario, estamos haciendo una descripción y, como les decía, una explicación y en último término, una argumentación. Aquí nos sirve hacer un listado. No podemos hacer un listado de las cosas que hicimos, porque el listado de las cosas que hicimos, que hemos hecho, está en otro apartado, que es el currículum. Entonces aquí ustedes tienen que, en el fondo, poner en relación todo lo que han hecho. Si se fijan en la segunda pregunta, ¿puedes bajar un poco, Debra, por favor? Si se fijan en la segunda pregunta, dice, presente sus objetivos de estudio a desarrollar en el programa de magíster y desarrolle el impacto de estos, señalando la factibilidad de dar cumplimiento a los mismos dentro del periodo de beca y del programa, de acuerdo al instructivo de evaluación publicado, etc. ¿Sí? Fíjense esta segunda pregunta. Esta pregunta tiene que ver con lo que yo quiero hacer. La relación que establecemos entre la primera pregunta y la segunda pregunta es que la primera es todo lo que yo he hecho, ¿sí? Todo lo que yo, como estudiante, he hecho. Es decir, piensen en lo siguiente, ¿no? Las becas, como les decíamos, las becas postulan muchas personas a las becas. Por lo tanto, hay un sistema de selección. Yo diría que hay un sistema que necesita discriminar a quién le entregamos recursos públicos y a quién no le entregamos recursos públicos. Debra diría que es un poco negativo plantearlo como forma de discriminación, pero hay que seleccionar, ¿no? Tenemos recursos limitados y un número limitado de becas. Entonces, en el primer, voy a pensar en un ejemplo, ¿no? En el primer, donde uno describe, pero en realidad explica y argumenta lo que ha hecho, lo que hacemos es indicar que, por ejemplo, en mi segundo año de universidad o en tercer año, empecé a trabajar de ayudante y era ayudante de esta profesora y trabajé en su laboratorio y luego me integré en una cátedra, perdón, y luego me integré a su laboratorio a través de un proyecto de investigación. Eso me permitió hacer una ponencia. Luego, durante mi tesis de pregrado, lo que hice fue estar indagar en nuestros temas y con eso escribimos un artículo y ya lo publicamos, etcétera. ¿Sí? De hecho, ese es el perfil que se busca. Las becas están hechas para personas de ese tipo, personas que han desarrollado desde el inicio de su desarrollo académico, que optan no por un ámbito profesional, sino por un ámbito más académico, que optan porque su recorrido de vida, porque su currículum vitae significa recorrido de vida, porque su recorrido de vida los lleva a ser los mejores postulantes. Y en ese contexto surge el objetivo, ¿no? El objetivo, por lo tanto, cuando uno dice, este va a ser mi objetivo de investigación, fíjense que dice, desarrolle el impacto de esto. Es porque las personas que tienen madurez académica o están desarrollando su madurez académica, son capaces de desarrollar una investigación, que eso se plantea en el objetivo, que da cuenta de su madurez académica, y uno tiene madurez académica cuando reconoce su posición en la academia y en la posición de lo que uno puede aportar en la academia. En términos muy concretos, es como cuando uno es capaz de entender que lo que desarrolla está relacionado con un problema de la sociedad, los famosos problemas sociocientíficos. Cuando uno entiende, cuando habla del impacto, es que yo lo que voy a investigar tiene una relación con lo que ocurre en la ciencia, con lo que ocurre en sus aplicaciones. Independiente de si el programa a que estoy estudiando estudia la formación de galaxias muy lejanas, y eso uno podría decir que no tendría una aplicabilidad tan concreta, pero eso no significa que no haya un problema sociocientífico. Yo no soy físico, no soy cosmólogo, entonces difícilmente yo podría decir cuál es el problema sociocientífico, pero se espera que si ustedes están postulando a ese programa y quieren hacer cosmología, por ejemplo, deberían conocer cuál es la problemática que abordan y cuál es su relevancia para la sociedad. Evidentemente que si vamos a estudiar, no sé, bioquímica, por ejemplo, es mucho más fácil encontrar los problemas sociocientíficos, o si vamos a estudiar hoy en día
la gente que está estudiando los virus, claramente hoy en día es muy fácil encontrar eso, o alguien que estudia educación, también es muy sencillo, pero todas las disciplinas tienen un impacto, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es nuestro recorrido? Es decir, cómo todo lo que hemos hecho nos lleva a el segundo punto, plantear una investigación que tiene un objetivo que está relacionado con su impacto y además que es factible en el tiempo de la beca. Recuerden que las becas duran cierto tiempo, ¿no? Duran 2 años. Entonces, habla de la madurez, pero de la madurez ustedes como, como personas que están desarrollando su carrera, pero al mismo tiempo como personas que están conociendo su disciplina, ¿sí? Entonces esos puntos son relevantes. Vamos a la pregunta 3, que también están relacionadas con las anteriores. Recuerden que al principio les decía, estos no son 3 preguntas, no estamos rellenando un formulario, más bien es un solo texto argumentativo que está dividido en 4 partes. La tercera pregunta es, fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios de magíster. Y aquí nuevamente aparece el punto, ¿no? Porque el punto de dónde me sitúo en mi carrera. Dice, presente su declaración de intereses, de acuerdo al instructivo de evaluación, que ahí también hay algunas indicaciones como las que estoy señalando, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen que decir cuál es su interés. Piensen esto desde el punto de vista del evaluador. Yo, a mí personalmente, cuando me llegan becas para evaluar, yo leo el currículum de las personas y leo estas 4 preguntas, pero que en realidad son un solo texto. La pregunta que yo me hago como evaluador, y quizás hacen todos los evaluadores, es ¿por qué los impuestos? ¿Por qué el Estado, en el fondo? ¿Por qué el Estado, me refiero en el conjunto, la forma más abstracta que ustedes lo quieran entender, como por qué las personas y las instituciones deben ayudarme a mí, ¿sí? O o debo ayudar a una persona en particular a su beca, para su beca de magíster, ¿sí? Entonces, las razones pueden ser académicas, sin duda, y también profesionales, pero también tienen que haber motivaciones de orden social, obviamente, ¿cierto? Y aquí nuevamente insisto, no tiene que ver con estereotipos, ¿no? No traten de no caer en estereotipos como que es para salvar el planeta, ¿no? Aunque todo lo que hacemos contribuye a la sociedad, entonces hay que pensarlo en ese sentido. Entonces, aquí nuevamente habría que destacar cuál es el rol que ustedes tienen y que la disciplina y las problemáticas que ustedes van a abordar tienen, ¿sí? En el contexto nacional. Y la última pregunta señala declare la contribución que hará al país y cómo proyecta su inserción laboral en el área de especialización. Presente su propuesta de retribución al país de acuerdo al instructivo. Y también existe, aquí siempre estas preguntas, se fijan, dice, de acuerdo al instructivo, porque el instructivo da algunos otros consejos. Aquí, en esta cuarta pregunta, hay que pensar en cómo ustedes van a retribuir. Podemos pensarlo en varios sentidos. Uno, porque su investigación no es para ustedes, su investigación no es para que quede archivada, sino que se contribuye a través del desarrollo de técnicas, de métodos y también de conocimiento en sus áreas particulares del saber. Pero también esto tiene que relacionarse con su inserción laboral, es decir, cómo ustedes se plantean. Se plantean o sea, cómo se ven ustedes en 5 años más. Aquí el ideal es que las personas que obtienen un grado de magíster continúen desarrollándose en ámbitos de investigación, en la academia. A lo mejor ustedes tienen que declararlo, se proyectan como que han contribuido como ayudantes de investigación, pero ahora con el grado de maestría van a tener un rol más activo, personal técnico, mucho más especializado en la participación. A lo mejor cuando uno está en pregrado con su profesor guía, uno lo que hacía era como ayudar, digamos, a la presentación en un congreso, pero ahora ustedes pueden llevar sus propios trabajos, pueden ser primeros autores de artículos, y es decir, empezar a liderar algunos procesos, insertarse en proyectos de investigación, en laboratorios. También puede ser en áreas donde haya más I+D, ¿no? En áreas donde nosotros podamos desarrollar, y aquí se abre una ventana donde nosotros podamos desarrollar, donde podamos
desarrollar conocimiento aplicable y que genere nuevo conocimiento, pero también genere impacto, que genere tecnología, que solucione problemas prácticos, ¿sí? Insisto, eso aplica para todas las disciplinas. Aplica, a veces amigos, amigas, colegas de humanidades comentan que les cuesta pensar así. Uno tiene el estereotipo que eso es muy como ingenieril, ¿no? Pero si alguien estudia filosofía y estudia ética, ¿acaso no puede haber una contribución de la discusión ética que hay hoy en día en ámbitos como la política o bioética, por ejemplo? Sí, esas también son aplicaciones concretas de estudiar ética, ¿no? O literatura, ¿sí? Eh, evidentemente que todo, insisto, todos dependen, ese saber no lo tengo yo, pero lo tienen ustedes, o lo deben tener ustedes, se espera que lo tengan ustedes porque son parte de la disciplina. Pero además de esa aplicabilidad, existe se abre otra ventanita que tiene que ver con que yo también desde mi área de conocimiento puedo acercarme a las comunidades, ¿sí? Hoy en día es necesario también acercar el conocimiento no se puede quedar encerrado en la universidad, también tiene que relacionarse con lo local, con las comunidades locales, con las ciudades, con los territorios, y ahí también hay un ámbito que ustedes pueden creativamente plantear que pueden como aportar algo, pero ahí va a ser disciplinar y va a depender de la creatividad de cada una, de cada uno. ¿Sí? Entonces, Debra, no sé si quieres agregar algo más que se me puede haber escapado en esta parte. No, no, yo creo que podemos mostrar el ejemplo. No, antes del ejemplo, voy a mostrar otro aspecto. ¿Puedes quitar la pantalla para yo compartir la mía? Sí. Perfecto. Entendido esto, vamos a otro de los puntos relevantes, ¿sí? Voy a retroceder un poco para volver al cuadro que les mostraba al principio. Fíjense que lo que hemos mirado ahora son las actividades de docencia e investigación, los objetivos de estudio, la agregación de intereses y la retribución al país, y nos queda un elemento, que son las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación también son relevantes en este contexto, ¿sí? Vamos a las cartas de recomendación, ¿sí? También siempre nos surgen dudas con qué pasa con las cartas de recomendación, cómo deben ser, a quién debo escoger, y un poco para disipar esas dudas, bueno, me imagino que esto también lo vieron en el formulario, que se puede observar. Las cartas de recomendación, los recomendadores, las recomendadoras, no tienen que escribir una carta y entregársela a ustedes y ustedes subirla al sistema, sino que el sistema les envía un correo, ustedes suben los datos de esta persona y ponen su correo electrónico y a esas personas les llega un correo electrónico y ellos tienen que abrir un link y el link los lleva a un formulario y en ese formulario ustedes ellos tienen que contestar ciertas preguntas. Y estas son las preguntas del formulario para los recomendadores. Recuerden, aquí tienen que pensar ustedes a partir de esta pregunta en a quién voy a solicitar que me recomiende. ¿Sí? La primera pregunta es cuál es su campo de especialización académica, laboral y qué relación tiene con el campo de desarrollo del postulante. Es decir, tiene que ser una persona evidentemente relacionada con lo que ustedes están haciendo. Como les decíamos, los recomendadores, pero también los evaluadores, sobre todo los evaluadores son personas reconocidas y Chile no es un país tan grande, la academia no es tan grande y todas las personas de diferentes disciplinas se conocen entre sí. ¿Sí? Yo en mi área conozco a casi todos y ellos me conocen a mí, entonces más o menos sé, y si no los conozco de oído, los he visto en un congreso, he escuchado, he leído algún artículo y lo mismo ocurre y viceversa, ¿no? Entonces, por lo tanto, quien recomienda debe ser ojalá tiene que ser una persona reconocida, ¿no? Entonces aquí las personas van a describir cuál es su campo de especialización académica y laboral.
Si el recomendador, la recomendadora no es una persona de Chile, o ustedes no son chilenas, chilenos, no se preocupen, porque justamente aquí es donde la persona, el recomendador puede decir cuál es el campo de especialización y además cuál es la relación de lo que yo hago, como el que escribe la carta, con el desarrollo del postulante, ¿sí? Porque eso indica que puedo recomendar bien a la persona, ¿no? Entonces, si yo en el pregrado tuve un profesor que era súper bueno, pero era de tal tema, y mi magíster en otro tema que nada que ver, no sirve. Tiene que ser una persona relacionada con lo que ustedes van a estudiar, con lo que ustedes van a desarrollar, que ya lo habían planteado en las preguntas, ¿cierto? En las 4 preguntas ustedes ya decían cuál era su objetivo de investigación y qué es lo que iban a hacer. Entonces, eh, en ese, en ese sentido, ojo con a quién van a escoger. ¿Desde cuándo conoce a él o la postulante y cuál ha sido su relación desde entonces a la actualidad? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Entonces, no puede ser, por ejemplo, yo fui a un congreso y conocí una profesora que es buenísima en un área, y ese día conversamos, le pregunté sobre su trabajo, le gustó mi póster, entonces súper buena onda. Después en la cena del congreso seguimos conversando, pero en realidad yo no conozco a esa persona mucho, entonces sería extraño que yo le pidiera una carta de recomendación, sobre todo porque no me conoce, ¿sí? Como les decía antes, ya que hay muchos postulantes y este es un sistema de discriminación, de selección de postulantes, obviamente que se está pensando en personas que partieron los primeros años de su carrera, como ya habíamos comentado, trabajando con algún profesor, ¿sí? Y que, independiente si están saliendo o salieron de algún programa, han seguido ligados a la academia. Por lo tanto, ustedes ahí tienen que escoger profesores que sean activas, que sean activos en publicaciones y que puedan además decir cómo los conocen y cuál ha sido su relación. Es decir, así como yo cuando he tenido que hacer carta de recomendación, sí, esta persona fue mi ayudante a partir del 3er año y trabajamos en esto, yo la he visto desenvolverse de tal manera, no sé qué, y todavía seguimos trabajando juntos a pesar de que ya salió de la universidad, entonces ahora va a ser... ¿sí? Entonces, esa es la lógica que tienen que tener, no una persona desconocida. Es decir, primera pregunta, una persona relacionada y conocida en el área, y segundo, que los conozca a ustedes muy bien. Fíjense la tercera pregunta, ¿cómo se compara el postulante dentro de su grupo de pares en relación a sus capacidades? Es decir, esta persona tiene que evaluarlos, es decir, mira, esta persona es la persona más brillante que he visto en mi vida, o mira, es una persona que se desempeñaba bien en clase, pero no destaca, o es una persona destacadísima, o en realidad es una persona que en realidad nunca fue muy buen estudiante, ¿sí? Y eso puede ocurrir, puede contestar eso. Por lo tanto, también tiene que ser una persona que valore, que nos valore, ¿no? Describe las principales fortalezas y habilidades del postulante. La pregunta habla por sí misma, ¿no? Esa persona tiene que reconocer sus fortalezas y debilidades. Evidentemente es muy raro decir de alguien, es una persona que tiene solo fortalezas, ninguna debilidad, ¿no? Fundamente sobre el potencial e idoneidad del candidato para proseguir investigación o estudios de posgrado en la disciplina escogida. Fíjense, esa pregunta también tiene que ver con ustedes directamente. Argumente acerca del potencial de liderazgo del postulante y su compromiso por mejorar la vida de otros. Se fijan que antes habíamos dicho, hablábamos de conceptos como impacto social, problemas sociocientíficos, por eso tienen que estar antes, porque aquí también se los preguntan, es decir, aquí cuando uno lee esto se da cuenta que obviamente que es parte de las políticas públicas a través de ANID, que quienes nos desarrollamos en la academia buscamos mejorar la vida de los otros, ¿no? Más directo, más indirectamente, pero para eso es la ciencia. 7. Exponga cuál será, a su juicio, la contribución del o la postulante al desarrollo del país una vez completados los estudios de posgrado. Y autorizo al postulante a tener acceso a esta carta. Fíjense, ustedes no necesariamente van a tener acceso. Por lo tanto, si no tienen acceso, la persona puede, en la respuesta anterior, responder más. No tiene por qué sentirse culpable de ser honesto y decir, ¿sabes qué? Será un buen estudiante, pero en realidad no ejerce liderazgo, no tiene tanto potencial y no fue el estudiante más destacado que he tenido en los últimos 5 años. Y finalmente autorizo a terceros
a tener acceso a esta carta y a su contenido, porque a veces estos contenidos pueden ser públicos. Recomendación general: es evidente que la persona que a ustedes las recomiende o los recomiende tiene que tener una relación académica con ustedes, tiene que conocerlos bien, tiene que valorar el trabajo que ustedes han desarrollado y tiene que estar dispuesta a dedicarle tiempo a escribir esta carta, que también son preguntas, como un formulario, pero en el fondo es un solo contenido dividido en diferentes partes. ¿Sí? Ahora sí, una para reforzar. Cuando hablamos del formulario, de las preguntas 1, 2, 3 y 4, e incluso pensamos en las cartas de recomendación, la pregunta que tenemos que hacernos es estas preguntas típicas que uno diría son como del área del lenguaje, ¿no? Que nos enseñaban los profesores en el colegio. ¿Qué tipo de texto estamos construyendo? ¿Cuál es su función comunicativa? ¿Qué buscamos conseguir? ¿Y cómo lo logramos? La respuesta es uno sola, ¿sí? Es un texto argumentativo, ¿sí? Es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es convencer que nos debe, sobre todo, les decía, en este 60% no parametrizado, lo que buscamos es convencer de que nosotros somos los mejores postulantes, ¿sí? En este caso, entonces, ya lo habíamos dicho también, pero no está de más insistir, el currículum es un texto que busca convencer a los evaluadores que somos los más idóneos para recibir el apoyo, ¿cierto? Y que el currículum está, digamos, explicado, puesto en relación digamos, en estas 4 preguntas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué, considerando el actual escenario político y de la educación superior, el Estado chileno debería invertir en mi formación académica? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿sí? Por lo tanto, los textos descriptivos, las listas de actividades, las narraciones sin un sentido argumentativo no nos sirven, ¿sí? Sencillamente no sirven. Porque aquí lo que tenemos que nosotros hacer es explicar lo que hemos, lo que, lo que hemos hecho. Y como les decía, ¿por qué en el fondo todos los pasos, los pequeños pasitos que uno va dando durante el desarrollo de su carrera académica me llevan indefectiblemente a postular, a ingresar en un programa de magíster y además a recibir apoyo del Estado para poder desarrollar mi carrera académica? ¿Sí? Debra, ¿algo que se me escape hasta acá? No, creo que hasta ahora van como los puntos principales. Igual ya van varias preguntas, así que no sé si quieres como mirar o revisamos las preguntas al final. Miremoslas para ver de qué tipo son y luego nos vamos a los ejemplos para descansar la garganta también. Acá tenemos acceso. No sé si tú las pudiste leer ya, ¿hiciste alguna síntesis? Sí, he estado mirando las preguntas. Una pregunta acerca de los programas centralizados, que esa la hicieron varias personas. ¿A qué se refiere que un programa sea centralizado de la universidad? Para el caso, bueno, primero, para el caso de las becas ANID no tiene ninguna influencia, pero para el caso de las becas PUCB sí. Los programas centralizados tienen que ver con la administración. Eso lo pueden preguntar en la secretaría de cada uno de los programas de posgrado y tiene que ver con la dependencia administrativa al interior de la PUCB. Hay algunos programas que, en términos muy sencillos, dependen de Casa Central y otros que dependen directamente de la unidad académica, ¿sí? O incluso algunos de la facultad. Y tiene que ver con las formas de financiamiento. Ahora, las becas internas difícilmente podrían ser para programas que son autónomos y tienen un financiamiento, y son internos de la PUCB. Es una cuestión económica, básicamente, y administrativa. Les recomiendo que lo pregunten, ¿sí? En detalle en su programa. Es una cosa larga de explicar, pero tiene que ver con la dependencia administrativa. Para las becas ANID da exactamente lo mismo. Para las becas
internas no da lo mismo, ¿no? Porque la universidad, los programas centralizados en el fondo es como si fueran propios de la universidad y los otros son como pequeños proyectos de la universidad, pero no centrales. Entonces, tiene que ver con las horas de trabajo de los académicos, hay una serie de cuestiones administrativas ligadas, pero eso pueden ustedes como revisarlo con cada programa, ¿no? Además, cuando son programas centralizados, los valores están estandarizados. Cuando son descentralizados, los valores no sé si están estandarizados hoy en día, ¿no? Pero ahí lo pueden ustedes revisar y preguntar en detalle en sus programas. Bien, otra pregunta que se repite bastante se relaciona con cuáles son como las posibles situaciones pendientes con ANID o con becas del Estado. Claro, existen muchas posibles situaciones pendientes. Algunas son menos probables, ¿no? Que ustedes hayan dirigido algún proyecto de investigación, pero hay muchos tipos de proyectos de investigación, y que tengan alguna deuda económica o académica. Es decir, generalmente los proyectos implican ciertas cantidades de publicaciones y a lo mejor tienen alguna deuda por ahí, pero en el caso que ustedes hayan dirigido el proyecto. Pero otra situación que puede ocurrir es que ustedes alguna vez obtuvieron una beca, por ejemplo, para el extranjero, y ese programa no lo terminaron por alguna razón médica, por ejemplo, y por esa razón médica ustedes vuelven al país y por razones médicas no es necesario, se puede cerrar el expediente sin tener una deuda con ANID. Recuerden que si ustedes obtienen la beca y no, esto está en las bases, y no terminan el programa y no se justifica por qué no termina el programa y pierden el beneficio, tienen que devolver lo que el Estado ha invertido en su formación. Por lo tanto, si una persona, vuelvo al caso, estudia, se va al extranjero con una beca NID, pero por un motivo de salud vuelve y está en proceso de cerrar este proceso para quedar, digamos, limpio y no tener ninguna deuda con ANID, si eso, a pesar de que no tiene deuda, no ha salido como el decreto oficial de que no tienen ningún problema con ANID, si no está ese decreto, van a quedar fuera de base. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una situación bastante típica que puede ocurrir. Al respecto, le decía, bueno, entonces alguien que tenga beca para pregrado, no, las becas de pregrado tienen otra dependencia, son que tenga situaciones con ANID particularmente. Si ustedes tuvieron beca, no sé, imagino, beca vocación de profesor u otra, por ejemplo, no, es otro ahí es otra la agencia que entrega ese financiamiento. Mira, hartas preguntas surgen un poco o están relacionadas con el cómo responder a las preguntas. Entonces yo creo que... Esas pueden esperar un poquito cuando veamos el examen, ¿no? Alguien pregunta si ya tengo un magíster estudiado con beca, pero no fue financiado a través de una beca NID. ¿Puedo postular un magíster y de todas formas aplicar la exclusión de la beca anterior? En mi caso, estoy en el extranjero un magíster con una beca y ahora hacer otro en Chile. No, no hay ningún problema. Esto lo pregunta Natalia Morales. No, no hay ningún problema, Natalia. Entonces, porque es para el mismo grado, pero con financiamiento del Estado de Chile, o por un grado superior. Esto también es relevante. Si ustedes tienen un doctorado y ahora se les ocurre hacer un magíster, y el doctorado fue financiado con beca, antiguamente CONICYT, no van a obtener la beca, quedan fuera de base inmediatamente. ¿Sí? Pero si el magíster fue en el extranjero y aquí van a hacer otro magíster y con una beca NID, no hay ningún problema. No solo son las becas NID. Ana pregunta si hay alguna incompatibilidad con beca. Conozco a la Anita. Beca vocación de profesor. No cumpliendo con la retribución de la beca, no hay ningún problema por lo mismo, porque son agencias distintas. ¿Sí?
A ver, alguien pregunta, si no me ganase alguna beca y ya hubiera quedado en el magíster, ¿puedo retirarme sin penalización monetaria? Eso es una cuestión administrativa que tiene que ver con los programas, particularmente, y ahí lo tiene, eso, bueno, tiene que ver con como en cualquier transacción económica en Chile, ¿no? Si firmaron letras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Debra? Ah, sí, es que una persona mencionó que la tabla con los criterios parametrizados y no parametrizados estaba desactualizada. Bueno, de todas maneras, esas ¿Tiene la tablas, nueva? sí, la tengo. Dame un segundo, la proyecto ahora. Ahí está. Y eso son las becas actuales. Sí, Ah, pero mira. de todas maneras, sí, de todas maneras, esto, como decíamos en un principio, está todo en las bases. O sea, esto probablemente fue porque no cambiamos la tabla de la charla de doctorado, pero estas son las bases de magíster y efectivamente estos son los porcentajes. De hecho, que la tabla tenga, gracias a esa persona, muy bien, se nota que leyó las bases. Esto lo vuelve mucho más relevante los antecedentes académicos, si se dan cuenta. Por lo tanto, lo que podemos influir baja a un 45%, ¿no? Entonces, claro, sería exactamente la actividad de docencia e investigación. Claramente, claro, al bajarle los valores, lo hace, lo baja, o sea, aquí, yo cuando miro estos nuevos valores, lo que concluyo es que, claro, se está pensando en que son estudiantes de hace poquito terminaron el pregrado, ¿no? Entonces, por eso está pensando en actividades de docencia e investigación, dándole un menor valor. Y lo mismo la declaración de interés y la retribución. Bueno, pero aún así son los mismos criterios, ¿no? Lo que pasa es que cambia la ponderación solamente. Sí, de todos modos, buena aclaración. Muchas gracias. Diego dice, mira, que según se ve, el plazo es hasta el 14 de diciembre. No, esas son las de doctorado. Las de magíster tienen un plazo más amplio. Aquí hay una pregunta interesante de Eduardo Torres. Dice, soy profesor, está postulando un programa de gestión y liderazgo en educación. ¿Qué ve que es mejor, magíster nacional o magíster para profesionales de la educación? Eduardo postula a ambas, ¿sí? Podrás ver después las bases particulares a los programas para profesionales de educación que tienen algunos requisitos respecto de la retribución, pero postula a ambas. De hecho, por eso los profesores tienen doble oportunidad de ganar la beca. Y es porque se considera una área prioritaria para el país. ¿Sí? Aquí hay una pregunta, dice, mi consulta es para poder postular. ¿A qué se refiere explícitamente obtener un promedio final de notas de licenciatura de título profesional equivalente superior a 5 sobre un máximo de 7? Elizabeth Quinteros, me imagino que esta pregunta es porque no eres chilena, y esto tiene que ver con que las notas en Chile van de 1.0 a 7.0. Entonces ese es el criterio de calidad. En caso, para las personas extranjeras que tengan notas en otras escalas, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 5, hay muchas opciones, tienen que hacer una conversión. Y esa conversión, para hacer esa conversión, tienen que escribir a la DEA, a la Dirección de Estudios Avanzados, que ahí las y los pueden ayudar con ese trámite, porque hay una escala de valores que ahí en la DEA los ayudan a hacerlo. ¿Sí? No, a priori no es un problema, pero
revisen eso y eso es en la DEA. ¿Sí? Alguien pregunta que está en proceso de postulación. Bueno, generalmente a los programas, como les decía al principio, alguien dice que está en proceso de postulación a un programa y aún no tienen en el fondo la resolución. A los programas les interesa tanto como ustedes que tengan becas, entonces seguramente si Arturo es aceptado en el programa de Derecho QCB, el programa se va a apurar en entregarle su resolución, porque esto es un trámite, ¿no? No es simplemente que verbalmente les digan ustedes o por correo electrónico que han aceptado, ¿no? Hay una resolución que dice aceptados en el programa. Y con esa se postula. Entonces, para esos plazos, debe escribir directamente a la secretaría o quien dirija el programa para que le informe las fechas de los resultados de las postulaciones. Generalmente eso ya está publicado en la web de los programas o en la web de la PUCB. ¿Sí? Entonces, ¿debe haber alguna otra pregunta recurrente? Bueno, Danae pregunta y dice que tiene una duda, en las bases se señalan que no se evaluará. A quien escriba las cartas de recomendación, sino que más bien se evaluará sino el contenido que se presenta en cada pregunta. ¿Sí? Es decir, claro, no están evaluando a la persona, puede ser la persona más famosa en Chile o en Latinoamérica o en el mundo de su área, pero eso no tiene más puntaje. Lo que tiene puntaje es que esa persona esté relacionada con lo que ustedes hacen, que son las preguntas que mostré. ¿Sí? Sí, eso te iba a decir precisamente que quizás podrías volver un poco de nuevo sobre el tema de los recomendadores, porque hay varias preguntas que se refieren a eso, como las características del recomendador, lo que preguntaba Danae, entonces quizás reiterar un poco las características de la persona que recomienda, la relación que hay que tener con él o claro. ella. Sí, hay varias preguntas al respecto. Claro, la idea es que así como indica Danae, sea una persona que sea cercana, que conozca de cerca el trabajo y el desarrollo académico que uno ha llevado adelante, pero también que sea una persona relacionada. Por ejemplo, alguien dice que si su programa es de actividad física y salud, dice si quien recomienda debe ser un deportista nacional destacado o debe ser algún docente con magíster o doctorado. O sea, la respuesta es que claramente tiene que ser un académico del área de investigación, ¿sí? De actividad física y salud. No tiene que ser un deportista. Del mismo modo, si a mí un académico de cualquier área me recomendara a un deportista para alguna actividad deportiva, no cabría lugar porque no tiene las competencias, lo mismo ocurre. ¿Sí? Aquí estamos en un ámbito académico, entonces los académicos deben ser quienes nos recomiendan y ojalá o reconocido, ¿sí? No, como dice las bases, no se evalúa a el evaluador, pero sí se evalúa evidentemente que es relevante que sea una persona conocida y que pueda relacionarnos con su trabajo. ¿Sí? ¿Viste alguna otra? Puede ser. Otra pregunta siempre muy usual que nos hacen es que si mi recomendador puede ser mi jefe. ¿Sí? Pregunta Carmen Gloria. Estoy trabajando haciendo clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Quise pedirle al decano, que antes fue secretario académico, que fuera mi recomendador, ya que llevo trabajando 6 años, pero ingeniero comercial, yo docente de lenguaje, y mi área, la que quiero, formación actitudinal en docentes.
Una de las preguntas es cuál es la relación de esa persona con el tema que tú vas a investigar. Entonces, yo diría que no, que es mejor que sean personas que estén relacionadas con el área, ¿sí? Es decir, piénsalo así, ante un recomendador que no es del área y da una muy buena recomendación, y un recomendador que sí es del área y da una muy buena recomendación, claramente es mejor el que es del área, ¿no? Porque conoce, eh, conoce exactamente lo que estamos haciendo. Denme un segundo. Que son como datos de la hora y eso. Y cómo vamos. Claro, Juan Magasich hace una pregunta. ¿En lo estrictamente reglamentario incide haber adjudicado ya una beca para adjudicarse otra? Uno en el currículum pone las becas que ha obtenido, porque las becas dan cuenta de, digamos, el desarrollo académico sobresaliente de las personas, ¿sí? Entonces, obviamente que influye, da puntos a mi currículum, pero esa es la parte objetiva, que yo ya tuve otras becas, ¿sí? Y eso sirve siempre, sobre todo en la academia, ¿sí? Alguien, espectador anónimo, bueno, o espectadora anónima, dice, ¿qué pasa con si tengo un recomendador o recomendaciones de una persona del campo laboral y otra de la academia? Depende, porque hay áreas, no es que me esté desdiciendo, ¿no? Pero aquí hay que hacer una pequeña salvedad. Hay áreas donde, imagínense arquitectura, ¿sí? Arquitectura es un área que diríamos que es muy como profesional, ¿sí? Donde hay muchas arquitectas, muchos arquitectos que pueden ser muy importantes y que pueden ser reconocidos y que me recomiende tal persona, puede ser un aporte, pero esa persona tiene que estar relacionada, ¿no? No es lo mismo que, no sé, que si soy profesor y me va a recomendar el director de mi colegio, ¿no? Que el director de colegio sería una persona mucho más anónima que una persona que sea una gran arquitecta nacional, ¿no? Entonces, es el cuidado que tiene que ver, o sea, que tienen que tener. Es decir, la relación que tiene con la disciplina, o sea, cómo opera en la disciplina, ¿no? Y hay campos profesionales que son mucho más distantes de la academia y otros campos profesionales que son muy cercanos a la academia, ¿no? Entonces ahí tienen que pensarlo. O sea, a priori, yo diría, mira, es mejor que sean de la academia, pero hay algunas disciplinas, eso es lo que quiero enfatizar, pero hay algunas disciplinas eh, en que puede también ser útil, ¿sí? ¿Un artículo no publicado puede referenciarse como un logro? Por supuesto, Juan Pablo. Un artículo, se tiene que poner, por ejemplo, tiene que poner, incluso tengo un artículo enviado o en preparación sobre este tema, ¿sí? Y no hay... Sobre la carta de recomendación, ¿algún problema que escriban académicos que pertenecen al programa de estudios al cual se postula? No, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema en ello. Jorge pregunta, bueno, si es posible solo postular en calidad de postulante. Sí, es posible, pero los programas PUSEB estoy seguro que se van a apurar para tener las resoluciones, porque tenemos ¿me puedes corroborar la, la fecha, Debra, por favor, de cuándo termina el plazo para la postulación? Parece que el 5 de enero, pero déjame Sí, también confirmarlo. puedes confirmarlo, por favor. Karen Contreras hace una pregunta que vamos a responder ahora. Que vamos a revisar un muy buen ejemplo de una beca de magíster obtenida, ¿sí? Que pregunta
¿qué tan específicamente tenemos que plantear nuestras posibles investigaciones? Recuerden que aquí plantear esa investigación funciona como un argumento, en el fondo. El argumento implícito ahí es, miren, soy capaz de... No significa que ustedes tienen que hacer esa investigación, pero el argumento implícito es, miren, soy una persona capaz de desarrollar de plantear una investigación. ¿Sí? Ese es el argumento que está escondido. Entonces, por eso, si es específico y si es claro y si es valorado en su disciplina, muy positivo. La fecha efectivamente es el 5 de enero a la 1. Perfecto. Y no hay, es a la 1 hora continental, entonces no hay derecho a pataleo, de hecho si uno no alcanza. Así que imagínense todas las personas, imagínense que esa página web tenga a las 202 personas que están conectadas en este momento, haciendo el mismo clic, subiendo los mismos materiales, multiplicado por las universidades de Chile. O sea, imagínense que pueden haber 2.000 personas, 3.000 personas al mismo tiempo, a última hora, a las 12:55 subiendo los materiales. Jamás hagan eso. Ojalá que las becas la terminen lo más pronto posible y postulen lo más pronto posible, ¿no? Para que el sistema fluya, porque si se les cae el internet, sabemos que hay algunas empresas que no vamos a nombrar, a las que se les cae el internet en la casa, se ocurren todo ese tipo de cosas, van a perder la beca, ¿sí? Entonces háganlo con mucho tiempo, como cualquier postulación en la vida. Si alguien pregunta respecto del currículum vitae en la plataforma sobre los cursos realizados posterior al título. Sí, también valen, tienen que ponerlo en su currículum, ¿sí? Donde encuentren un espacio que les parezca idóneo, pónganlo, ¿sí? Como formación complementaria, ¿sí? Incluso hay partes como anexos, ustedes ahí los buscan, pero sí, todo sirve. Carla pregunta Carla si es que le restará puntaje si solo poseo experiencia laboral y experiencia de docencia en identidad de pregrado. Sin embargo, no tengo experiencia en proyectos o publicaciones. El sistema no resta puntaje, sino que es una escala. Y como es un ranking, al final los que queden, los primeros, no sé cuántas becas se irán a adjudicar este año, pero los primeros 350, por decir un número, son los que van a tener. Entonces, claro, el tema es que vas a la competencia con personas que sí tengan experiencia en proyectos y publicaciones. Entonces, no es para desanimarse, sino que es para buscar las estrategias para poder postular. No implica que uno tenga publicaciones, ayuda, ¿sí? No necesariamente implica entonces que automáticamente gano la beca, ¿no? No tenerlas no implica que la voy a perder, ¿no? Sino que hay que tratar de argumentar y usar las buenas cartas, es decir, poner todo lo que uno puede controlar, ¿sí? Yanira pregunta, dice, ¿a quién debe ir dirigido el formulario número 2? ¿Al director o coordinador del programa que estoy postulando? No entiendo la pregunta, Yanira, si la pudieras explicitar más. Mario, bueno, plantea acerca de su recomendador, ¿no? Está bien ese recomendador, ¿no? Si trabaja contigo, conoce tu trabajo, es doctor en
en didáctica de la matemática y tu programa es didáctica de la ciencia experimental, está muy bien. ¿Sí? ¿Cómo funciona el puntaje? Enzo pregunta, ¿cómo funciona el puntaje de corte de postulación? Al momento de simular el puntaje de la página NID arroja 429, por ejemplo. Los años pasados el puntaje es de corte 4.53, donde la mayoría de los becados concentran la cifra que ya mencioné. No parece haber una relación entre mayor puntaje y la probabilidad de la beca. Enzo, lo que ocurre es que antes, y esto cambió la política de un año a otro, de hecho esto fue noticia respecto de ANIDI, esto es relevante. Antes, dentro del puntaje que tenía, dentro del puntaje parametrizado, había un asignado por la universidad donde hiciste el pregrado y tenía que ver con los años de acreditación. Entonces, los egresados de la PUCB, por ejemplo, que la PUCB tiene 6 años de acreditación, obtenían un puntaje distinto a, no sé, la Universidad de La Serena, que tiene 4 años de acreditación, por ejemplo. No sé cuántos años tiene la Universidad de La Serena, pero por decir un número, ¿no? O los de la PUCB tenían menor puntaje que los egresados de la Universidad de Chile, que tiene 7 años de acreditación. Entonces, eso implicaba una reproducción de la desigualdad por el ingreso a las universidades. Y también una desigualdad respecto de la centralización, y sabemos todos los problemas de discriminación que implica la PSU y el ingreso a la universidad. Entonces, para corregir eso, ahora no se asigna un valor a la universidad de donde saliste. Lo que quiere decir que ahora solamente vale el currículum. ¿Sí? Ya no. Entonces, por eso puede haber una variación si uno simulaba el año anterior y uno había salido de la Universidad de Chile, que te daba mucho puntaje, versus una persona que había salido de una universidad con años de acreditación, como la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo. Entonces uno podía ser el primer estudiante de su carrera de Santo Tomás y tener el promedio de egresos 6.7, pero finalmente uno bajaba mucho el puntaje porque la universidad tenía 3 años de acreditación. En cambio, uno podía ser no el primero y tener haber egresado con promedio 5 y ser la persona número 15 de haber egresado de la carrera. Pero la Universidad de Chile tenía 7 puntos, entonces me subía. Entonces, para evitar esa reproducción de la desigualdad, se eliminó. Entonces, ahora el primero va con el primero y el 15 va con el 15. El que tiene un C7 va con el C7 y el que tiene un 5 va con el 5. ¿Sí? Ahora, esos valores son respecto del número de egresados y el promedio de los egresados también. Entonces, no es una desventaja en sí misma. Al contrario, lo que hizo fue equiparar en la cancha, porque había una discriminación directa a las universidades. Además, ¿qué culpa tengo yo si fui el mejor estudiante con que la universidad tenga pocos años de acreditación? Entonces, para evitar eso, se cambió. ¿Sí? Bueno, una pregunta típica que aquí lo hace Nico, dice, ¿qué oportunidad real adjudicarse la beca si uno no tiene desarrollo en investigación, pero sí buenos antecedentes curriculares? Depende del grupo. Depende. ¿Qué pasa si esta vez postulan 300, el número estimado yo he dicho 350 becas, pueden ser más, obviamente. Pero justo se van a dar 350 becas y postulan 350 personas con publicaciones. Bueno, los que no tengan quedan detrás. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, a priori uno no lo puede predecir, ¿sí? Porque finalmente el ranking se hace con los que postulan año a año. Y el problema ocurre también para los recién egresados, también. Entonces, no lo podemos estimar, por eso tienen que tratar de argumentar de la mejor manera, porque si los puntúan bien, el puntaje que uno deja de ganar por los antecedentes, que ahora son 55%, debería tratar de compensarlo eh, con los otros puntajes, ¿no? Eh, Bueno, Roberto pregunta dónde puede encontrar todos los formularios. Bueno, en Google, ¿sí? Vegas Anid.
Estoy leyendo una pregunta. Bueno, Nicolás Saavedra se pregunta, dice si uno puede postular con certificado de título o con certificado del grado, me imagino que quiere decir, y que ambos tienen promedios distintos. Evidentemente hay que postular con el más alto, ¿no? Alguien pregunta qué pasa con el certificado de residencia. Claro, existe un mecanismo para obtener un certificado de residencia, de donde viven. Entiendo que es a través de las juntas de vecinos hoy en día. Antes lo hacía Carabineros, pero anda medio ocupado en estos momentos. Entonces, ahora parece que lo hacen las juntas de vecinos y eso hay que buscar eh, cómo se obtiene, ¿no? Existen algunos formularios, en los formularios, ya entendí los formularios 1 y 2, y esos formularios tienen que ver con que si ustedes no tienen algunos certificados por su universidad de origen, y en ese caso, con esos certificados los pueden ayudar en la Dirección de Estudios Avanzados, ¿sí? Son los descargables. Bien, Debra, ¿alguna otra pregunta que hayas visto? Si nos queda tiempo, al final podemos responder algunas Oh, otras. no, recuerdo además ahora que mencionaste eso de los certificados, porque efectivamente hay universidades que no emitían certificado de ranking. Hay una declaración, un formato que tiene ANIT para esos casos, en los que, o sea, es un formato en que en el fondo es una declaración de que la universidad no emite certificado de ranking. Claro, que evidentemente tendría que firmarlo y timbrarlo la autoridad competente de esa universidad que no tiene, que indica que no tiene ese tipo de ranking, dado que es un requisito de ranking para la beca. Entonces, ahí revísenlo con tiempo, ¿sí? Bueno, no tenemos tanto tiempo, ¿no? Quedan como 3 semanas, pero traten de ir apurando ese trámite. Por eso es relevante tener los antecedentes leídos. ¿Alguna otra más, Debra, que consideres que podamos responder ahora? No, porque el taller está programado para terminar a las 8 y creo que es muy importante revisar el ejemplo porque en el fondo Perfecto. es poner en práctica lo que hemos estado, lo que explicaste hace un rato atrás. Claro, bueno, alguien se pregunta y dice, eh, bueno, ¿qué pasa si la universidad es de donde tengo que obtener los certificados está cerrada? Bueno, no hay nada que podamos hacer en ese caso, ¿no? Busquen todas las opciones porque entiendo que casi todas las universidades que efectivamente están cerradas, los procesos administrativos están funcionando igual. O sea, si no se podrían cerrar el semestre y cosas así. Bien, a revisar. eh, Vamos a revisar en este caso un ejemplo, ¿sí? Dame un segundo que... Ahí sí. Perfecto. Esto es una... Aquí hay varias personas que están postulando, que ya hicieron preguntas al programa de didáctica de las ciencias experimentales de la PUC, y esta es una postulación que fue la primera beca nacional, ¿sí? Entonces, la vamos a revisar. Este es un muy buen ejemplo porque ustedes, como van a ver, todas las preguntas, a pesar de que son diferentes, el texto tiene una coherencia y de hecho las preguntas tienen algunas marcas del tipo, como señalé en la pregunta anterior, como ya se indicó, que eso tiene que ver con una buena
con que el texto sea coherente y que esté cohesionado, ¿no? Entonces, breve descripción de sus principales actividades. Recuerden que aquí decíamos que la primera pregunta es el currículum, pero explicado. En este caso, la persona dice, miren, soy licenciada en educación, profesora de educación general básica, con mención en matemáticas y ciencias naturales, es decir, esta persona soy yo, ¿sí? Trabajo, esto es lo que hago, como profesora jefe en el colegio de Viña del Mar. Además, soy secretaria general de la Sociedad Astronómica de Valparaíso, de que es el programa de ciencias experimentales, ¿sí? Sociedad Astronómica. Entonces, es una organización sin fines de lucro, relevante. Estamos hablando de, recuerden que otro concepto importante habíamos dicho, retribución a la sociedad, dedicada a la difusión y enseñanza de la astronomía y las ciencias en la región de Valparaíso. Dijimos que el programa era, entonces, didáctica de las ciencias experimentales. Es para profesores, ella es profesora. Tiene que ver, ella enseña ciencias, el programa es de enseñanza de las ciencias. También es importante la retribución al país y ella participa en una organización sin fines de lucro. ¿Se fijan? Es perfecto en ese sentido, es una candidata perfecta. Durante mis estudios de pregrado me desempeñé entre 2011 y 2013 como ayudante de las cátedras. Fíjense acá. Construcción del conocimiento infantil de la lectura y escritura. ¿Sí? Pero ella es de matemáticas y ciencias y el magíster es de ciencias experimentales. Pero ella fue ayudante de lectura y escritura 1 y 2. Tiene ayudantías, pero no son del área las ayudantías, en las que se enseñan métodos de adquisición de lectoescritura a través del currículum. En paralelo, a partir de 2011, he participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la didáctica. Así, en 2011 fui ayudante del proyecto Tanto, que se llamaba así, Costa Digital, tus competencias en ciencias, miren, competencia en ciencias, en el que fui parte de la coordinación de su implementación en el aula por parte de docentes de ciencias naturales. Aquí se acerca. También en 2011 fui personal técnico de un proyecto de PUCB interno, en conjunto con la Universidad de Salamanca, en que estudiaron las marcas del texto relacionadas con la comprensión lectora. De nuevo, comprensión lectora, o sea, trabajó en áreas de ciencias, pero de nuevo comprensión lectora es que parece alejarse. 2013 participé como personal técnico de otro proyecto, fíjense, tercer proyecto, acerca del acompañamiento lector que realizan los docentes. Paralelamente, de nuevo, otro más alejándose. Paralelamente, ese mismo año me desempeñé como personal técnico del proyecto Tanto, en que se describen los recursos semióticos de los profesores de ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales. Aquí vuelve a aparecer la ciencia, ¿no? Pero todos los demás, si se fijan, uno podría decir, pero tenía que ver con la comprensión lectora, todos tienen que ver con profesores, es decir, con la enseñanza, y aquí aparece la ciencia. A partir de 2014 me desempeño como personal técnico del proyecto Tanto, proyecto Fondesit. Fíjense, aquí había un Fondesit y aquí hay otro Fondesit en el que se estudia el discurso. Fíjense, el discurso de docentes. Ella estudiaba el lenguaje, fue ayudante de lenguaje y ahora estudia el discurso de los docentes de ciencias naturales entre otras disciplinas. Es decir, se fijan cómo le va dando coherencia, ¿no? Aquí hay una coherencia de, me interesa el discurso, el lenguaje, pero en las ciencias. En esta instancia mi trabajo, esto es lo que yo hice, ha consistido en analizar la transposición didáctica de los profesores y desentrañar la estrategia didáctica que utilizan, particularmente especializado en el uso de actividades de lectura y escritura en las clases de ciencias naturales. Se fijan como aquí hace la mezcla, es decir, me interesan la lectura y la escritura, hice ayudantía en eso, participé en proyectos de eso, pero en las clases de ciencias naturales, porque en clases de ciencias naturales, de matemáticas, está la comprensión lectora y también está la escritura. Y se fijan cómo hace aquí la mezcla. A través de los años, mi rol en estos proyectos, fíjense aquí viene la reflexión. Me posiciono desde donde estoy yo en mi desarrollo académico. Hago una reflexión acerca de mí misma, dice. A través de los años, mi rol en estos proyectos se ha tornado más activo, debido a las competencias que he logrado desarrollar como partes de equipo de investigación, compartiendo con investigadores de trayectoria. Como producto de este aprendizaje, he participado en la elaboración de 4 ponencias de congresos nacionales e internacionales realizados en Chile, y actualmente me encuentro escribiendo un artículo de investigación junto a otros miembros del proyecto Fondesit. No tiene
esta persona en este momento no tenía ningún artículo. Para quienes se preguntaban si no tener artículos te tiraba para afuera. Fue la primera beca nacional. Pero sí, yo le creo que, porque todos los proyectos que ha participado está en su currículum, aquí lo explica, los pone en relación, se da cuenta que en todos estos proyectos fue desarrollándose y fue aprendiendo. Todos los que participamos en proyectos fuimos ayudantes en pregrado. Cuando uno entra en un proyecto, anda sacando las fotocopias, va a comprar la Coca-Cola para el profesor, para la profesora. Y de a poco se va metiendo en la discusión y va aprendiendo, ¿no? Y termina uno escribiendo papers y después termina en el proceso que están ustedes, haciendo un magíster. Y esta persona lo que hace es toma esa reflexión y dice, miren, en todo este tiempo me he desarrollado al compartir con investigadores de trayectoria, ¿sí? Al punto que tengo ponencia en congreso y tengo un artículo que no está publicado, pero lo estoy escribiendo. He buscado llevar este conocimiento al aula y al colegio en que me desempeño como docente, logrando participar en discusión en el Departamento de Ciencias. Recuerden que es didáctica de las ciencias experimentales, y desarrollando por primera vez la Semana de la Ciencia para primer y segundo ciclo básico el pasado 2014. Esto es la beca 2015. Nadie tiene que comprobar eso, pero todos le creemos, ¿no? Porque parece todo muy coherente, y como les decía, y ya está en el currículum. Asimismo, formé parte del equipo de acreditación de la carrera de Educación General Básica PCB, donde pude aportar con mi experiencia de exalumna, profesora e incipiente investigadora en educación y ciencias. Se fijan cómo se posiciona, ¿no? Sabe quién es dentro de su... Es decir, alguien que quiera, que no está siendo falsamente modesta y tampoco está haciendo como que cree que es la mejor, sino que dice, ¿saben qué? Esto es un proceso, mi proceso es incipiente en la investigación. Objetivo, que muchos preguntaban recién en las preguntas acerca de los objetivos. Fíjense cómo plantea el tema. En Chile existe una necesidad creciente por mejorar la educación. El rol de los profesores en este contexto debe ser generar conocimientos de su propio quehacer, a través de investigaciones en el aula que produzcan resultados concretos a partir de la realidad educativa chilena. La transformación de docentes e investigadores de su propia práctica pedagógica sin duda brindará grandes beneficios al sistema educativo. ¿Hay alguien que pueda no estar de acuerdo con este párrafo? Nadie, ¿sí? Todos vamos a estar de acuerdo que en Chile hay necesidad de educación, que los profesores son importantes y que los profesores, si son capaces de investigar su propia práctica, esto nos va a ayudar a todos. Todos estamos de acuerdo. Si se fijan, el nivel de abstracción con que plantea la problemática es amplio, ¿sí? En este contexto, fíjense cómo se vuelve más concreto, me propongo, y aquí es yo, cómo yo estoy dentro de esta problemática dentro de la que todos estamos de acuerdo. Es decir, entiende las problemáticas de la disciplina. Es el rol del primer párrafo. En este contexto me propongo estudiar el aula de ciencias naturales. Ya he estudiado el aula de ciencias naturales, pues, porque en los proyectos había mirado lo que ocurre en la sala de clases desde una perspectiva semiótica y las actividades de lectura y escritura. Me propongo estudiar el aula de ciencias naturales. A nivel general me gustaría, fíjense, general hay un nivel particular. Aquí está el objetivo. A nivel general me gustaría analizar los recursos que utilizan los docentes de ciencias para lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Particularmente, estos son objetivos específicos, me interesan los recursos verbales y no verbales que se utilizan. Ahí está más o menos el objeto que se utilizan, pero particularmente entonces me interesan los recursos no verbales que se utilizan para acercar los conocimientos a los niños y el modo en que la estructura y la utilización de estos influyen en la adquisición de contenidos y desarrollo de habilidades. A partir de este análisis se buscará entregar herramientas a los propios docentes estudiados para que puedan analizar su propio quehacer. Aquí está haciendo incluso una propuesta desde una óptica particular en la investigación, ¿sí? Esta investigación-acción probablemente está haciendo un guiño a la investigación-acción, también al saber pedagógico, que entiendo que son áreas de conocimiento importantes dentro de la didáctica de las ciencias, o de la didáctica en general. La importancia de los recursos didácticos que utilizan en el aula es vital para lo que actualmente se denomina alfabetización científica. Fíjense que aquí vuelve a un nivel más abstracto. Dice, esto es lo que yo quiero hacer, y aquí mete la teoría. De hecho, mete una referencia bibliográfica. La importancia de los recursos didácticos que se utilizan, entonces, es vital para lo que actualmente se denomina alfabetización científica. ¿Se acuerdan que ella había trabajado en lectura y escritura, alfabetización, y ahora científica? Es decir, cómo yo aprendo de la ciencia. Y lo está haciéndole un guiño a la lectura y escritura, en el fondo, a su currículum. Esta nueva forma de entender la formación en ciencias
va más allá de los saberes enciclopédicos respecto al conocimiento científico, sino que se funda en el desarrollo de las habilidades. Está haciendo una definición y aquí vuelve a citar a más personas. Mi propuesta de estudio, derivada de mi experiencia en proyectos de investigación, nuevamente, algo que dijo en la pregunta anterior, consiste en analizar el uso de los recursos que construyen, escogen y utilizan los docentes. Fíjense que lo que ella decía que pretendía hacer lo pone en relación con la teoría. Es decir, no es que se me ocurra a mí, sino que yo sé que es una discusión teórica que existe. Es decir, con mi estudio de magíster me meto como en la corriente de discusión. Bueno, y cita más autores. Y en segundo lugar, a partir de este análisis se podrá determinar en qué consisten y algunos aspectos de la investigación. Después, fíjense, la tercera etapa del proyecto apuntará al acompañamiento. Estoy apurando un poco, este material se los vamos a hacer llegar. Y estoy apurándome un poco en función del tiempo. Pero fíjense, la tercera etapa está siendo muy específica esta persona. Se apuntará al acompañamiento docente definido de tal manera, nuevamente bibliografía. Para lo anterior se plantea un trabajo en etapas del trabajo, casi básicamente una carta Gantt. Luego se procederá a registrar en video. Hay otra etapa donde consistirá en la construcción de un plan de asesoría docente. Con esta investigación-acción se busca aportar la construcción de un marco de análisis que permita a los docentes investigar acerca de su propia práctica educativa. ¿Sí? Y se acuerdan que el primer párrafo decía, nos había convencido de que eso era súper importante. Entonces, nos convence que es súper importante y ahora nos dice, ¿y saben qué? Yo voy a hacer eso. O sea, yo le doy la beca, ¿no? Me imagino que ustedes también le darían la beca. Fue la primera nacional y sin papers. Entonces, responde a presentar su objetivo de estudio y sus intereses de investigación y sus impactos. Obviamente sí. Tercera pregunta, fundamente las razones por las que quiere estudiar, ¿ya? Entonces dice, las preguntas durante los años han ido variando un poquito, pero en el fondo son lo mismo, ¿no? No hay mucha variación. Evidentemente, para la estructura de las preguntas de hoy en día, no tenemos, no tenemos ningún ejemplo, obviamente, ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Como señalan mis antecedentes, fíjense, fundamentalmente las razones. Como señalan mis antecedentes, en mis últimos 4 años he tenido la posibilidad de participar. Fíjense que es como una recapitulación. Es como cuando uno dice, a ver, ahora bien, ¿sí? Cuando uno recapitula y dice, como señalan mis antecedentes, en los últimos 4 años he tenido la posibilidad de participar en proyectos de investigación. 1, de colaborar en cátedras a través de ayudantía. 3, de ejercer como docente en el sistema educativo. ¿Sí? Asimismo, 4, me he acercado al conocimiento científico y he llegado a la convicción de que es necesario tender puentes cada vez más sólidos entre la investigación, la ciencia y la sala de clase. Si se fijan, esta convicción que plantea es producto de su experiencia. Este proceso me ha permitido darme cuenta de la necesidad de profundizar mis conocimientos en el área de pedagogía. En este sentido, como ya he dejado entrever, considero que es necesario contar con más profesionales capaces de utilizar enfoques creativos para acercar a los niños al conocimiento. En este contexto, cursar el programa de Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales me permitirá no solo profundizar mis conocimientos en el área, me entregará herramientas para abordar mi quehacer pedagógico y me entregará herramientas para mi quehacer pedagógico, sino también me brindará la oportunidad de participar de forma más activa en proyectos de investigación que busquen generar conocimiento en torno a las formas en que los docentes pueden abordar las ciencias naturales en el aula. Si se fijan en esta como reflexión, dice, me va a permitir profundizar el conocimiento, pero también me va a brindar otras oportunidades laborales, tanto como profesora, pero también en proyectos de investigación. Es decir, no me voy a desligar de la academia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? Tener más, que las políticas públicas es lo que buscan, ¿no? Tener más gente que investigue. Escojo, bueno, este programa porque es un programa acreditado en Chile y por otro lado lo escojo porque a ella le interesa, dice, el contexto nacional. En términos estrictamente académicos, creo poseer, y aquí viene la autorreflexión, creo poseer antecedentes destacados que dan cuenta de mi dedicación, motivación y competencias como estudiante, dentro de los que se cuentan un promedio 6.4 de pregrado. Segundo lugar al ranking de egreso, haber obtenido una beca para estudiar didáctica de la ciencia en la Universidad Complutense de Madrid, entre otros. Señalados en mi postulación. ¿Sí? Fue una beca de intercambio. Por todos estos motivos señalados, creo ser una buena candidata. ¿Sí? Por mi incipiente carrera académica y profesional, me he podido familiarizar con el trabajo intelectual y profesional.
y la producción académica del área didáctica. Creo estar demostrándolo a través de las varias presentaciones en congresos nacionales, etcétera, etcétera. La última, declare la retribución. Como ya he señalado, la formación especializada de los profesores es una herramienta, es una necesidad real del sistema educativo chileno. A través de las investigaciones en las que he podido participar, esto se ha hecho evidente para mí. Estudiar un magíster, sin duda, me reportará beneficios personales como eventuales posibilidades laborales nuevas, no hay que negarlo. No obstante, me he trazado como objetivo poder contribuir desde mi profesión e identidad docente al desarrollo de conocimientos en el área de la didáctica. En este sentido, me interesa particularmente participar en la construcción de redes entre docentes y académicos a través de la investigación con el fin de colaborar en la construcción del saber docente nacional. En esta tarea necesita docentes e investigadores de todas las disciplinas que repiensen el quehacer pedagógico. Cabe destacar que al interior de la UCB este año se ha formado un equipo interdisciplinario del que soy parte y que busca coordinar y compartir los conocimientos, etc. Es decir, aquí hay retribución científica a partir de su formación. Entonces puede aportar desde la especialidad. Ahora bien, por otro lado, tal como consigné mis antecedentes, participo en la Sociedad Astronómica del Paraíso. ¿Se acuerdan que lo había dicho en la primera pregunta? Una institución sin fines de lucro. O sea, además de haber tenido una trayectoria coherente, participar en muchos proyectos, saber lo que quiere decir, situarse en las problemáticas de la disciplina con bibliografía, además participa en una investigación sin fines de lucro. O sea, además es una buena persona. Porque esta institución desde los años 50 apunta a la difusión de las ciencias en la región. Dentro de esta organización, como profesora, me he dedicado en los últimos años a diseñar y coordinar actividades que realizamos en colegios de la región, así como talleres prácticos de otro tipo de organizaciones como juntas vecinales y centros de reclusión. O sea, además en su tiempo libre le enseña ciencias en centros de reclusión y juntas vecinales. Para mí, desarrollar actividades con comunidades que no siempre pueden acceder al conocimiento especializado es un aspecto importante de mi compromiso como docente. Mis estudios de posgrado en el área me entregarán nuevas herramientas para continuar realizando esta tarea. Finalmente, pretendo seguir participando en equipos de investigación para poder generar nuevos conocimientos en el área de educación y compartirlos tanto con la comunidad científica, a través de la elaboración de ponencias en congresos y artículos de investigación, como con la comunidad educativa del centro en que me desempeño como docente. Como ven, este es un muy buen ejemplo, bueno, es un ejemplo ideal, ¿no? Donde nos encontramos frente a una postulante claramente sólida, porque tiene todos los antecedentes necesarios. Uno cuando lee esta dice, bueno, era seca, ¿no? Es como, claramente tenía que ganar la beca, pero fíjense la argumentación, porque no solo son los antecedentes, ¿no? Es la manera en que los pone en relación lo que nos convence, ¿sí? Y que nos convenza va desde, como les decía, es capaz de reflexionar su rol en la academia, es capaz de reflexionar de los problemas en la academia, es capaz de reflexionar sobre su influencia, sobre la influencia que ella puede tener en los ámbitos en que trabaja, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, este ejemplo se los vamos a hacer llegar en todo caso, para que lo tomen como una guía. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí claramente le estamos compartiendo, digamos, el gold standard, ¿no? El más alto. Pero si lo toman como referencia y toman incluso la estructura retórica, algunas palabras, la manera en que marca el texto, les va a poder ayudar sin lugar a dudas, ¿sí? Yo sé que esto no sirve para todas las disciplinas, pero toda esa argumentación que hace esta persona respecto de la propia disciplina es algo que yo tampoco sé. Yo no soy del área didáctica de las ciencias experimentales, de verdad tampoco, pero cuando uno lo ve dice, me convence, ¿no? Y ella reconoce, digamos, como les decía, reconoce su rol y es lo que plantea. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Argumentar, en el fondo, por qué son las mejores, porque son los mejores para obtener una beca. No sé si, Débora, se me escapa algo. No se te escapa nada, solamente, bueno,
reiterar lo que dijiste, en el fondo cuando estén respondiendo estas preguntas tienen que tener súper presente a quién le están escribiendo, a quién se están dirigiendo, porque también, bueno, en la presentación que les vamos a hacer llegar, y bueno, cuando lo estuvimos mostrando, abajo están nuestros correos, entonces si tienen alguna duda respecto a temas como de estas preguntas, si bien no podemos como revisar las 200 postulaciones, sí, por ejemplo, si no tienen muy claro si les conviene o no les conviene poner cierta información, nos pueden contactar, pero eso, tener súper presente a quién le están escribiendo, como vimos en el ejemplo, se cumple esto que decía Pedro, de que es como si fuese un solo texto que está dividido en 4 partes diferentes. Y eso se va viendo tanto en los marcadores como que las ideas se van conectando a través de las preguntas, o sea, tanto cuando reafirma algo que dijo en una pregunta anterior o se refiere a cosas que haya mencionado. En la pregunta 1, si se dan cuenta, es como la parte como más descriptiva, narrativa, pero sin embargo igual hay reflexión, y en todas las otras preguntas la parte argumentativa tiene que ser súper fuerte. Entonces, para que pongan mucho ojo en esas cosas. Eso. Entonces, bueno, Débora ya les indicaba, ¿no?, que tiene nuestro correo electrónico. Ahora, claramente nosotros no podemos responder preguntas propias de ANID, ¿no? Y si hay algún problema técnico con la plataforma o si hay alguna información faltante, nosotros no podemos influir en eso para nada, pero sí los podemos apoyar en el caso que tengan dudas respecto de dudas particulares, respecto a la retórica, como indicaba Débora, ¿sí? Bien, Marcela, ¿estás allí? ¿O Alberto? Alberto por acá. ¿Estamos concluyendo entonces? Sí, estamos concluyendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Debra von Klinsmar, a ti, Pedro Alfaro, y por supuesto a todas las personas que estuvieron conectadas para este taller. Les agradecemos su asistencia y participación, y si Dios quiere será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y muy buenas tardes.